Llegó el momento de leer entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com. Usted encuentra además a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado David. Muy bien, afortunadamente, dándole la bienvenida ya al penúltimo mes del año. Oye, increíble que estamos por cerrar, o sea, ya la próxima semana son las elecciones en Estados Unidos. Estamos ya a la vuelta de la esquina que arranca el proceso electoral en México, digo, porque parece mucho, pero es nada, y se va a poner, creo que se va a poner bueno, pero en fin, la tuya, Francisco. Mira, la verdad es que los mexicanos somos buenísimos para darle un doble sentido a las palabras y a las expresiones, así que pues había que aprovechar ese talento que tenemos los mexicanos para pues, titular la colaboración de esta Así es. semana, ¿no? Sí, nada más déjale aclarar al público. Lo que pasa es que recibo la columna de Francisco, entonces la veo en la mañanita muy tempranito y lo primero que leo es la tuya y yo, ¿qué? Obviamente es parte del juego del contenido y de la reflexión que comparte en su columna que nos va a comentar el día de hoy. Adelante, Francisco. Oye, qué bueno que lo aclaras, porque si no ya a lo mejor algunos le estaban cambiando, estaba perdiendo audiencia por andar yo con mis ocurrencias. Pero mira, la verdad es que lo acabas de decir tú muy bien, acabas de introducir perfectamente a mi colaboración de esta semana, ¿no? La manera en que ha transcurrido el 2022 es increíble, ha sido realmente muy rápido, yo creo que no soy el único que lo ha visto y que lo ha percibido. Ya estamos a escasos 2 meses de pues estar en un año nuevo y la cuenta regresiva inicia, pero no solo para el 2023, sino para lo que le resta a este gobierno federal, que son exactamente 1 año y 11 meses. El ocaso López Obradorista, refiriéndome a la colaboración de la semana pasada, inició el viernes 30 de septiembre pasado. ¿Por qué? Bueno, porque recordaremos que al inicio del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se firmó el denominado Pacto por México, en el cual las principales fuerzas políticas del país iban a empatar, o mejor dicho, empataron la agenda legislativa y con ello lograron impulsar reformas estructurales pues bastante necesarias y por supuesto que pues hoy estamos viviendo, ¿no? En el caso del presidente López Obrador diría que padeciendo, yo difiero total y absolutamente. Sin embargo, bueno, no vamos a entrar en esa polémica, ¿no? La realidad es que el Pacto por México tuvo como resultado las reformas estructurales que se concretaron entre 2013 y 2014. Una de ellas fue la reforma constitucional en materia político-electoral, que modificó el artículo 83 de la Constitución Política, donde donde se establece que en lugar de iniciar el próximo sexenio el 1 de diciembre, iniciará el 1 de octubre. Es decir, el presidente López Obrador por sí mismo no tendrá un gobierno de 6 años, sino de 5 años, 10 meses, y esto pues todavía lo aclaran, lo reafirman en el artículo 15 transitorio de dicha reforma. El propósito de ello fue acortar el periodo entre el momento en que el candidato ganador recibe la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de México y el momento en la toma de protesta. Eran muchos meses, era mucho esperar, entonces pues qué mejor que se pongan a trabajar lo antes posible. Y otra de las cosas que reflexioné ayer, además de cómo se va el tiempo, cuando estaba frente a la computadora dilucidando acerca sobre qué tema escribir, recordé que los mexicanos somos muy buenos para criticar y se vale. Alguien al final de cuentas debe de hacer ese, entre comillas, trabajo, ¿no? Alguien debe de observar y señalar los errores y omisiones. Esto se llama supervisar y también existe en la iniciativa privada o control de calidad. Pero no solo existe la crítica en la mente de los mexicanos, porque también existen miles de soluciones.
Por eso es importante que los mexicanos participemos, aun cuando consideremos que nuestra idea o nuestra aportación es pequeña, que no, en lo personal, no considero ninguna aportación pequeña. ¿Por qué lo comento? Bueno, porque frecuentemente recibo una pregunta de mis alumnos de administración pública, e incluso fue motivo de una conversación que tuve con la primera alcaldesa de Tijuana, donde nos preguntábamos por qué la Constitución o por qué no existe una ley complementaria que establezca que además de los requisitos que ya contempla el artículo 82 constitucional, no se incluya un nivel mínimo de estudios. Dentro de mi reflexión les comentaba yo que pues la realidad es que la Constitución vela por el cumplimiento de los derechos humanos, desdeña la discriminación, y garantiza el derecho de votar y de ser votados. Entonces, imponer este requisito podría interpretarse como algo limitativo. Sin embargo, hablaba hace un rato de críticas, se hablaba hace un rato de aportaciones y de posibles soluciones. Derivado de ello, comentaba yo precisamente con la exalcaldesa y con mis alumnos, y les decía, yo, si fuera diputado, si fuera senador, o como aquella película de Cantinflas, si yo fuera diputado, propondría que se hiciera una reforma constitucional al artículo 82 y se incluyera una nueva fracción, donde dijera que para ser presidente se requiere ser debidamente instruido, capacitado y actualizado sobre el puesto que desempeñará. Esto durante el periodo comprendido entre la entrega de la constancia que lo acredite como presidente electo y la toma de posesión a la que refiere el artículo 87 de esta ley, es decir, la Constitución. Y no me limitaría al presidente, sino a todos los cargos de elección popular e incluso a los de designación. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestros gobernantes realmente estén en el canal que deben de estar y no con ocurrencias y no llegar a aprender. Hubo un presidente al cual en su momento entrevistaron, un presidente de México allá por los 70s, 80s, que le preguntaron, señor presidente, ¿cómo se aprende a ser presidente? Y él respondió, siendo presidente. Yo creo que no estamos ya ni para ocurrencias ni para improvisaciones. La prueba está en los gobiernos que hemos tenido en los últimos de los 5 años para acá, no solo a nivel federal, sino incluso a nivel local. El gobierno de 2 años que tuvimos, ya estamos viendo las consecuencias de esa falta de experiencia, pero como dijo Cantinflas, ¿no? Como dijo aquel poeta que no dijo nada porque no le dieron tiempo. Además, pues yo me atrevería a ir un poco más allá y generar un candado que imposibilite realmente la reelección. ¿Y por qué salto a este tema? Porque no hace mucho el presidente López Obrador dijo que cambió de opinión con respecto a un tema y puede cambiar con muchos. Y si bien es cierto, el proceso electoral ya está a la vuelta de la esquina y sería prácticamente imposible, también en la puerta está una reforma electoral que pretende atentar contra la autoridad electoral, contra la autonomía de la autoridad electoral. Y como lo he referido en muchas ocasiones previamente, la verdad es que el presidente López Obrador, más que recordarme a Juárez, me recuerda a Díaz, y recordemos que Díaz pues fue víctima de sus propias palabras cuando él promovía la no reelección y finalmente buscó que su compadre y sucesor reformara la Constitución para permitir una reelección no inmediata, algo que no hemos puesto sobre la mesa, por lo menos hasta ahora no lo he visto sobre la mesa. Y para concluir, solo quiero citar las palabras del propio presidente López Obrador cuando dice, ya no es don Porfirio, ahora es doña Porfiria. La pregunta es, ¿será doña Porfiria la próxima presidente? ¿Qué te puedo contestar, Francisco? Mejor ahí la dejamos, ¿no? Oye, qué buenas reflexiones. Y sí, digo, finalmente hay que entender el contexto histórico para el entendimiento de lo que hoy vivimos, sin duda, pero también, como también lo dejas entrever, pues hay muchas cosas que simplemente pues no estaban en el radar
hasta que no las vimos, no las vivimos, no las experimentamos. Y esto creo que de aquí al término de este sexenio se va a poner todavía más complejo y preocupa mucho el tema del INE, sin duda. Es algo que creo que va a estar, pero fuertísimo los próximos meses. Totalmente, totalmente. Y yo voy a seguir insistiendo en que los ciudadanos debemos de asumir nuestro rol como ciudadanos, debemos dejar ya a un lado el tabú de la corresponsabilidad. Sí es cierto, hay un gobierno que tiene responsabilidades, pero también las tenemos nosotros como ciudadanos. No se trata de un papá gobierno, sino que tenemos que enarbolar causas personales y hacerlas colectivas, contagiar a la sociedad de la necesidad de participar, de supervisar a nuestro gobierno, de señalar a nuestro gobierno, de exigir a nuestro gobierno y cuando se dé, por supuesto, también reconocerlo, ¿no? Por supuesto, sin duda, totalmente de acuerdo. Francisco, muchísimas gracias, que tengas un excelente martes, una excelente semana, nos escuchamos la próxima. Así será. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, también disponible para usted en unirradioinforma.com. Usted encuentra además a Francisco Ruiz en redes sociales como FerRuizMX.